Vamos a empezar con el tema 14, que es el tema de probabilidad. Primero me gustaría introducir el concepto de suceso. Los sucesos son básicamente cualquier cosa que puede ocurrir que nosotros contamos o de la cual queremos calcular la probabilidad. Esto es lo que llamamos suceso. Y esto lo representamos con letras A, B, C, D, cualquier letra. Esto se hace por facilidad de calcular y no tener que escribirlo cada vez. Un ejemplo de un suceso del cual nos interesaría, por ejemplo, la probabilidad, es la probabilidad de que llueva. Por ejemplo, pues el hecho de llover sería un suceso y su probabilidad pues sería una probabilidad que tendríamos que calcular. Entonces, para empezar, me gustaría introducir lo que es la regla de Laplace, que es esta de aquí. Esta regla dice que la probabilidad de un suceso A es igual al número de sucesos favorables, es decir, número de sucesos en el que ocurra A, partido el número de sucesos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginémonos que nosotros lanzamos un dado y queremos calcular la probabilidad de sacar un 2, por ejemplo, que nos salga un 2. Entonces, de todas las posibles variantes de lanzar un dado, que tiene un dado de 6 caras, el dado de toda la vida, el único caso favorable para nosotros es este 2. Es decir, es el único caso que satisface nuestra condición. Por tanto, podríamos decir que la probabilidad de sacar un 2 es igual a ¿cuántos sucesos favorables tenemos? 1. ¿Y cuántos de ellos pueden pasar? Pues 6. Así que la probabilidad es un sexto. Bien, ¿y cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de sacar un número par en un dado? Pues vamos a contar primero los sucesos favorables. ¿Qué números pares nos pueden salir al lanzar un dado? Nos puede salir el 2, el 4 y el 6. Entonces, cualquiera de estos tres números significa que el suceso ocurriría, es decir, que hemos sacado un número par. ¿Y cuántos de ellos hay? Pues 3. Entonces, usando la regla de Laplace, el número de sucesos favorables es 3 y el número de sucesos posibles, como vemos, es 6. Por tanto, es 3 sextos o un medio, que en otras palabras sería un 50%. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar a los diagramas Venn. Los diagramas Venn no son más que representaciones gráficas de las probabilidades. Es una manera de visualizar las probabilidades y ver lo que está ocurriendo. Supongamos que tenemos un suceso A, que podemos llamar como, por ejemplo, que llueva. Y un suceso B, que sería, por ejemplo, el suceso de, pues, no sé, olvidarse un libro en casa. Entonces, en los diagramas de Venn representamos los sucesos con círculos. Entonces podríamos representar el suceso A con este círculo de aquí y el suceso B con este de aquí. Como vemos, en los diagramas Venn frecuentemente tenemos esta parte en la que se cruzan ambos círculos. Esto es lo que se llama una intersección. Es decir, aquí se contendría la probabilidad de que ocurran ambos sucesos. Si el suceso A es que llueva y el suceso B es olvidarse un libro, esta área de aquí azul representaría la probabilidad de olvidarse un libro en un día que llueva. Similarmente tenemos aquí otra área, que es esta área verde, que no está contenida en ningún círculo. Esto representa la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. Es decir, que no llueva y tampoco me olvide de ningún libro. Entonces esto se representaría con esto lo que he dibujado en verde. Entonces, supongamos que los dos eventos son llover y nevar. Y supongamos que es imposible que llueva y nieva a la vez. Entonces, ¿cómo sería este diagrama de Venn? Bueno, tendríamos un círculo que sería llover y otro círculo que sería nevar.
no se interseccionaría en ningún punto porque es imposible que llueve y nieva a la vez. Es decir, o ocurre una cosa o ocurre la otra. Entonces, estos serían dos eventos que no tienen intersección. Pero vamos a volver al ejemplo anterior, el que sí hay intersección, para explicar la notación que se usa en la probabilidad. Son estas cosas de aquí. Y lo que he dibujado en verde es el conjunto vacío, es decir, que en el que no ocurre ningún suceso. La intersección de dos sucesos A y B se escribe así, con esta A, intersección B, y la intersección se escribe como una especie de U al revés, es así. Si nos fijamos, la parte amarilla más la parte azul, es decir, la probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B, más la probabilidad de que ocurra A y ocurra B, representa la probabilidad de A. Porque si nosotros lo que buscamos es que, por ejemplo, llueva, y solo nos interesa eso, vamos a volver al ejemplo anterior en el que el evento B es olvidarse un libro. Entonces a nosotros nos da igual si nos olvidamos el libro o no. Solamente estamos buscando la probabilidad de que llueva. Similarmente, la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de olvidarse un libro, la probabilidad total, es la parte roja más la parte azul. Porque no nos importa añadir a esta intersección porque sinceramente nos da igual si llueve o no. Solamente nos interesa si nos hemos olvidado el libro o no. El último elemento del diagrama de Venn es lo que se llama la unión, es decir, A unión B. Esto sería la suma de esta área amarilla, de esta área azul, más la área roja. ¿Qué quiere decir unión? La unión es la probabilidad de que ocurra cualquiera de los dos sucesos, bueno, o más. Entonces, si nos da igual cuál de los sucesos ocurren, es decir, si ocurre uno de ellos o que ocurran los dos a la vez, esto es lo que se llama unión. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la probabilidad de que o llueva o me olvide el libro, o que ocurran los dos a la vez, entonces sería la suma de estas tres regiones. Vamos a ver un ejemplo que nos dice: representa dos sucesos, lanzar un dado y que sea par, y lanzar un dado y que sea múltiplo de 3. Entonces se nos pide representar estos dos sucesos utilizando un diagrama de Venn. Primero vamos a calcular la probabilidad de cada uno de estos sucesos. Vamos a llamar el suceso de que sea par, lo llamémoslo A, y el que sea múltiplo de 3, llamémoslo B. Entonces, cuando lanzamos un dado, la cantidad de posibilidades que sean pares son 3, es decir, son el 2, el 4 y el 6. 3 veces, son 3 posibilidades o 3 casos favorables. Entonces, la probabilidad de A sería el número de casos favorables, que es 3, partido el número de casos totales, que es 6, porque el dado tiene 6 caras. Lo cual sería 3/6 o 1/2. El suceso B lo hemos llamado múltiplo de 3. Tanto múltiplo de 3 sale 2 veces porque nos puede salir o un 3 o un 6. Esto es lo mismo que 2 casos favorables partido 6 casos totales o 1/3. Si queremos representar estas probabilidades como porcentajes, primero lo tenemos que pasar a número. Esto sería 0,5 y lo tenemos que multiplicar por 100. Y esto nos sale que esto es un 50%. Y esto sería un 33%. Entonces, a la hora de representar esto con un diagrama de Venn, vamos a ver lo que ocurre. Nuestros dos sucesos es que sea par y que sea múltiplo de 3. Entonces, he decidido representar el círculo par con el color azul. Y aquí vemos que los 3 números que son pares que pueden salir son el 2, el 4 y el 6. Con el círculo rojo he decidido representar los números que son múltiplos de 3, es decir, el 3 y el 6. Y en la parte exterior, la que no está contenida en ningún círculo, son los números 1 y 5, que ni son pares ni son múltiplos de 3. Y aquí vemos que ocurre una cosa. El número 6 está contenido tanto en el círculo azul como en el círculo rojo. ¿Qué significa esto? Esto significa
que esto representa la intersección de ambos sucesos, es decir, A intersección B. Si queremos calcular la probabilidad de esta intersección, sería un caso favorable, que es el 6, dividido el número de casos posibles, que son 6. Es decir, la probabilidad de que ocurra la intersección es igual a un sexto. Vamos a resolver este ejercicio de probabilidad utilizando los conceptos que hemos mirado en el vídeo anterior. Se dice que se saca una carta de una baraja inglesa y se pide calcular la probabilidad de sacar una reina de corazones, de sacar cualquier 4, de sacar una carta roja y de sacar cualquier as o rey. Vamos a empezar con la primera parte y utilizando la regla de Laplace se dice que la probabilidad es igual al número de casos favorables partido el número de casos posibles. Mirando esta baraja de 52 cartas, la baraja inglesa, se pide la reina de corazones. El único caso favorable aquí sería efectivamente sacar la reina de corazones. Por tanto, solo tenemos un caso favorable. ¿Y cuántos casos totales hay? Bueno, si nosotros cogemos una carta de una baraja de 52 cartas, hay 52 posibilidades que nos pueden salir. Por tanto, la probabilidad es 1 partido 52. El segundo apartado nos pide la probabilidad de sacar cualquier 4. Si nos fijamos, tenemos 4 cuatros en la baraja entera. Tenemos el 4 de picas, el 4 de corazones, el 4 de diamantes y el 4 de tréboles. Entonces, cualquiera de estas 4 cartas nos sirve. Por tanto, el número de casos favorables, utilizando la regla de Laplace, es igual a 4. Y el número de casos totales permanece el mismo, porque seguimos con la baraja de 52 cartas. Entonces, 4 partido 52, o esto sería lo mismo que 2 partido 27, sería la probabilidad. Vamos con el tercer apartado. El tercer apartado nos dice que podemos sacar cualquier carta roja, es decir, cualquiera nos sirve. Entonces vamos a contar las cartas rojas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y tenemos una fila de igual longitud, por tanto sería 13 multiplicado por 2, 26 cartas que nos sirven. Y el número de casos posibles son 52 cartas, ya que hay 52 cartas en la baraja, y esto se puede simplificar a un medio, o la probabilidad es 0,5. Finalmente vamos a hacer el cuarto apartado, que sería la probabilidad de sacar cualquier as o rey. Entonces, vamos a ver cuántos casos favorables hay. Se dice que podemos sacar tanto ases como reyes. Por tanto, nos sirve este rey de aquí, un segundo, este rey de aquí, este y este. Tenemos 4 reyes y 4 ases. Por tanto, 4 más 4 tenemos 8 casos favorables, dividido las 52 cartas. Que si lo simplificamos nos sale que es 4 partido 27. En este vídeo voy a hablar de la probabilidad compuesta y en concreto de los diagramas de árbol. Los diagramas de árbol son una especie de diagramas que utilizamos para representar probabilidad de dos hechos de dos sucesos en el que hay varios intentos o varios intentos del suceso. Vamos a hacerlo con un ejemplo, es lo más fácil. Imaginémonos que en una caja tenemos 2 bolas rojas, que son estas dos, y 2 bolas blancas. Y se dice que se saca una bola y se vuelve a colocar y luego se saca otra. Se saca otra. Es decir, que lo que hacemos es coger una bola al azar, volverla a colocar y coger otra bola al azar, 2 veces. Entonces, se pide la probabilidad de sacar 2 del mismo color, sacar al menos una roja o sacar una roja y una blanca. Vale, vamos a dibujar el diagrama de árbol para esto. Entonces, partimos de un punto
Y la primera variación que puede ocurrir en el primer intento, por así decirlo, en la primera vez que se coge una bola al azar, es que te puede salir o una roja, o una bola roja, o una bola blanca. Entonces, la probabilidad de sacar una bola roja habiendo 2 bolas rojas en una caja de 4 bolas es 1/2. Y lo mismo va para la bola blanca. Es decir, hay una probabilidad de 1/2 o un 50% de sacar tanto la roja como la blanca en el primer intento. En el segundo intento volvemos a colocar cualquier bola que habremos sacado y volvemos a intentar. Y aquí ocurre lo mismo. Tenemos una bola roja y una bola blanca aquí. Y las probabilidades siguen siendo 1/2 y 1/2 en el segundo intento, igual que aquí. Entonces, lo que hemos hecho aquí es un diagrama de árbol. Y en el diagrama de árbol lo que importan son los caminos. Es decir, por ejemplo, sacar 2 bolas rojas seguidas sería este camino de aquí. Primero una roja y luego una roja. Sacar una roja y una blanca se representaría por este camino de aquí. Y sacar una blanca y luego una roja se representaría por este. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de cualquier camino? Lo que tenemos que hacer es ir por ese camino e ir multiplicando las probabilidades que nos vamos encontrando. Esto es un ejemplo relativamente simple en el que solamente hay que multiplicar el 1/2 por el segundo 1/2. Entonces nos sale que este camino es 1/4. La probabilidad es 1/4 de sacar 2 bolas rojas seguidas. El segundo también es 1/4 y el tercero y el cuarto, los dos son 1/4. Entonces, cuando tenemos que calcular la probabilidad de más de un camino, es decir, que más de un camino nos vale, lo que hay que hacer es sumar las probabilidades de los caminos. Por ejemplo, si se pide la probabilidad de sacar 2 del mismo color, nos sirve tanto este camino, es decir, sacar 2 rojas, como este camino, de sacar 2 blancas. Entonces, la probabilidad de A, es decir, de sacar 2 del mismo color, sería 1/4 más 1/4 es igual a 2/4, que es lo mismo que 1/2. El B dice que tenemos que sacar al menos una roja. Entonces, obviamente, nos sirven los 2 caminos que empiezan por la roja, este y este. Pero también, como dice al menos una roja y no se dice en qué intento, también nos sirve este camino, ya que también hemos sacado una pelota roja aquí. Por tanto, sería 1/4, la probabilidad de B, en este caso sería 1/4 más 1/4 más 1/4, es decir, 3/4. El C nos dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja y una blanca? Como no se dice en qué intento, nos sirve tanto el camino en el que hemos seleccionado la blanca y luego la roja, y el de la roja y luego la blanca. Por tanto, si sumamos las probabilidades de estos 2 caminos, sería 1/4 más 1/4 es igual a 2/4 es igual a 1/2. Hemos calculado todas las probabilidades de este diagrama de árbol. Vamos a hablar de algunas propiedades de la probabilidad. La primera propiedad es que cualquier probabilidad siempre está entre los valores de 0 y 1. En el caso de que la probabilidad de algo sea 0, eso quiere decir que es un suceso imposible. Sin embargo, cuando la probabilidad de algo es igual a 1, eso quiere decir que eso es un suceso básicamente asegurado. O el suceso seguro, también se llama. Esto se debe a que, como todas las probabilidades deben sumar 1, una sola probabilidad no puede ser mayor que 1 y tampoco puede ser negativa. En cualquier caso puede ser 0. La segunda probabilidad de la que vamos a hablar es esta, que es P de A es igual a 1 menos P de no A. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad es un suceso es igual a 1 menos la probabilidad de que ese suceso no ocurra. Vamos a demostrar esto con un ejemplo.
Si llamamos P la probabilidad de aprobar un examen, tu examen de matemáticas, y tú estás muy seguro de que lo vas a aprobar y dices, lo voy a aprobar con un 90% de seguridad. Entonces, este 90% también se puede calcular como el 100% menos la probabilidad de que no apruebes, es decir, el 10%, que es básicamente esta regla de aquí. Entonces, si lo fuéramos a poner bien con los números, sería que la probabilidad de aprobar es igual a 1 menos la probabilidad de no aprobar. Y tú podrías decir que la probabilidad de no aprobar es 0,1 o 10%, por tanto, probabilidad de aprobar es 1 menos 0,1 es igual a 0,9, que es igual a un 90%. Vamos a mirar la tercera propiedad, que nos dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de A y B. Esta propiedad, lo más fácil sería demostrarla con el diagrama de Venn que hemos visto antes. Vamos a representar el suceso A con este círculo rojo. Y vamos a representar el suceso B con este círculo azul. Entonces, si nosotros queremos la probabilidad de A unión B, esto querría decir esta área total, es decir, esta área de la intersección más la área de que solo ocurra A más la área de que solo ocurra B. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si simplemente sumamos... vamos a sombrear esta área de amarillo. Si simplemente sumamos... Voy a sombrear esto de rojo y lo otro de azul. Si sumamos el círculo A más el círculo B, nos encontraremos que estamos sumando el área sombreada roja más el área amarilla más el área sombreada azul más el área amarilla otra vez. Es decir, si estamos simplemente añadiendo los dos círculos, vemos que el área que se solapa, es decir, la intersección, la añadimos dos veces. Pero esto no lo queremos. Nosotros solo queremos la área roja, la azul y la amarilla, que es lo que es representado por la A unión B. Entonces, si queremos esto, tenemos que restar una vez la intersección, porque lo que estamos haciendo aquí es sumarla dos veces. De aquí viene la fórmula, que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A, es decir, esto, más la probabilidad de B, es decir, esto, menos una intersección, es decir, la intersección entre A y B. En este vídeo vamos a hablar de la probabilidad condicionada. Bien, la probabilidad condicionada es la probabilidad que tiene un suceso de ocurrir sabiendo que ya ha ocurrido otro suceso. Por ejemplo, podríamos decir que un ejemplo de probabilidad condicionada sería, teniendo dos sucesos, que sería, por ejemplo, que te guste el fútbol y que te guste la música pop, un ejemplo de probabilidad condicionada sería calcular la probabilidad de que te guste el fútbol sabiendo que te gusta la música pop. Entonces, esto consistiría en encontrar la proporción dentro de la gente que escucha la música pop de gente que también le guste el fútbol. Esto se ve representado en la fórmula de P A sabiendo que B. Esta B es el sabiendo que, es el suceso que ya sabemos que ha ocurrido y entonces debemos calcular la probabilidad que también ocurra A. La probabilidad de A sabiendo que B es la intersección de ambos dividido por la probabilidad de B. Es decir, la cantidad de veces que ocurren tanto A como B dividido por la cantidad de veces que ocurre B. Esto será mucho más fácil explicarlo con un ejemplo que vamos a ver ahora. En una clase, 10 de las 15 chicas leen el periódico y 6 de los 11 chicos leen el periódico. Se escoge una persona al azar y se pide calcular la probabilidad de que lea el periódico y que sea chico. Vamos a hacer este primer apartado utilizando un diagrama de árbol. Nosotros sabemos que 10 de las 15 chicas leen el periódico. Por tanto, si chica, tanto probabilidad de periódico es igual a 10 partido 15.
es decir, 2/3. Si eres chico, se dice que 6 de los 11 chicos leen el periódico. Por tanto, si chico, tú sabes que 6 de los 11... probabilidad de leer el periódico es 6 partido 11. Vale. ¿Qué más sabemos? Sabemos que en la clase hay 15 chicas y 11 chicos. En total son 15 más 11, 26 alumnos. Por tanto, vamos a ver la probabilidad de ser chica. Probabilidad de chica es, como hay 15 chicas partido 26, es 15 partido 26. Y la probabilidad de ser chico es 11 partido 26, ya que hay 11 chicos. Entonces aquí podemos ya desarrollar lo que sería un diagrama de árbol. Entonces, lo que nos interesa es que lea el periódico y sea chico. Por tanto, aquí podemos partirlo en un diagrama de árbol y podemos empezar con que sea chico. Entonces, si es un chico, la probabilidad es 11 partido 26. Y si es una chica, la probabilidad es 15 partido 26. Entonces a nosotros nos interesa la probabilidad de ser chico. Entonces dentro de esta probabilidad vamos a ver qué probabilidad hay de leer el periódico o no. Nosotros sabemos que si lees el periódico, si eres chico, tienes una probabilidad de 6 partido 11 de leer el periódico. Vamos a dibujar así un librito. Entonces, como consecuencia, tienes 5 partido 11, ya que las dos deben sumar 1, de no leer el periódico. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. A partir de aquí, podemos calcular la probabilidad que necesitamos. La probabilidad que lea el periódico y que sea chico. Es este camino de aquí. Recordemos en uno de los vídeos anteriores cómo he enseñado cómo utilizar estos caminos. Entonces hay que multiplicar las dos probabilidades. 11 partido 26 multiplicado 6 partido 11. Se nos van estos 11 y nos queda que la probabilidad de que sea chico y lea el periódico es 6 partido 26. Ahora pasaremos al apartado B. Vamos a seguir con este problema y vamos a seguir con el apartado B. Se pide calcular la probabilidad para la misma clase, para el mismo diagrama de árbol, por así decirlo, que no lea el periódico o sea chico. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos sirve o que no lea el periódico, o que sea chico, o que sean los dos. Por tanto, vamos a completar este diagrama de árbol. Entonces, la probabilidad de que es chica es 15 partido 26, y si es chica, la probabilidad de leer el periódico es 10 partido 15. Por tanto, la probabilidad de no leer el periódico es 1 menos 10 partido 15, es decir, 5 partido 15. 5 partido 15. Entonces, ¿qué se nos pide? La probabilidad de que no lea el periódico o sea chico. Entonces, de esto podemos decir que todos los que sean chicos nos sirven. Por tanto, es este camino y este camino ya nos sirven. Es el camino 1 y el camino 2. Pero también nos dice que nos sirve si no lee el periódico. Entonces, los caminos en los que no lee el periódico es este de aquí, pero como ya lo hemos dibujado porque es chico, ya no lo tenemos que volver a sumar, y este que es el de la chica que no lee el periódico. Por tanto, el único camino realmente aquí que no queda incluido en nuestros casos favorables es si es una chica y lee el periódico. Entonces, la respuesta al B sería la suma del camino 1 más camino 2 más camino 3. Por tanto, el camino 1
es igual a, recordando cómo se calcula la probabilidad de uno de los caminos, es multiplicar todos los pasos que se han seguido para llegar al final. Es decir, 11 por partido 26 partido 6, por 6 partido 11. 6 partido 26. El segundo camino lo seguimos así. Chico, probabilidad 11 partido 26. No lee el periódico, probabilidad 5 partido 11. Por tanto, 11 partido 26 por 5 partido 11, es decir, 5 partido 26. El tercer camino que hemos contado, bueno, de hecho, sería más correcto llamarlo el camino 4, porque hay 4 caminos en total y este es el último. Entonces, el camino 4 es la probabilidad de ser chica, es decir, 15 partido 26, multiplicado por 5 partido 15, que es la probabilidad de no leer el periódico si eres chica. Por tanto, se van los 15 y nos queda 5 partido 26. Si sumamos los tres caminos, esto es igual a 16 partido 26, cual es igual a 8 partido 13, es la probabilidad de que o es chico o no lee el periódico, o los dos. Bien, vamos al tercer apartado. Un segundo. Vale, esto queda como 16 partido 26. Vamos al tercer y último apartado, que es la probabilidad de que sea chica sabiendo que lee el periódico. Bien, vamos a borrar esto. Y lo que he pintado de colores aquí también. Por tanto, nos interesa que sea chica sabiendo que no lee el periódico. Entonces, vamos a hacer esto de dos maneras. La primera manera será hacerlo por lógica y la segunda manera será aplicando la fórmula. Entonces, la primera manera es, lógicamente se dice que sabiendo que lee el periódico, sabiendo que lee el periódico, se pide calcular la probabilidad que sea chica. Por tanto, los dos caminos que nos satisfacen esta condición son 6 partido 11, este primer camino y este tercer camino. Son los únicos dos caminos en los que la persona lee el periódico. Entonces, sabiendo que lee el periódico, se pide calcular que sea chica. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la condicionada, que es la probabilidad de ser chica sabiendo que lees el periódico. Si aplicamos la fórmula, esto es C intersección P arriba, y abajo tenemos la probabilidad de P, es decir, de leer el periódico. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que haya intersección entre chica y periódico. Bien, el único camino que nos lleva a esto, en el que una chica lee el periódico, es este de aquí. Y su probabilidad viene dada por 15 partido 26 multiplicado por 10 partido 15. Lo cual es 10 partido 26. Esto es lo que tendremos arriba. Tanto ya lo podemos poner. 10 partido 26. Y abajo tendremos la probabilidad total de leer un periódico. Por tanto, serían estos dos caminos de aquí. La suma de estos dos caminos. El primer camino, como ya sabemos, es 6 partido 26, más el segundo camino, que es 10 partido 26. Por tanto, 16 partido 26. Si dividimos estos dos números, dividir dos fracciones es lo mismo que una fracción por otra, es multiplicar por la inversa, tanto 10 partido 26 por 26 partido 16, nos queda que la probabilidad de ser chica, de que una persona sea chica sabiendo que lee el periódico, es 10 partido 16. Vamos a apuntar esto aquí. Ahí. Bien.
el último apartado D es otra probabilidad condicionada, pero esta vez se nos pide que lea la probabilidad de que lea el periódico sabiendo que es chica. Entonces, esto sería la probabilidad de leer el periódico sabiendo que es chica. Por tanto, sería la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de ser chica. Por tanto, ¿cuál es la intersección de leer el periódico y ser chica? Bueno, esto ya lo sabemos, es este camino de aquí, que es 15 partido 26 multiplicado por 10 partido 15, que es 10 partido 26. Es lo que tenemos arriba. Y abajo tendremos la probabilidad de ser chica, que viene dada simplemente por 15 partido 26. Por tanto, 26. Entonces, la probabilidad de de una persona lea el periódico sabiendo que es chica es 10 partido 15. Y con este último ejercicio hemos concluido el capítulo de probabilidad.